Compró un viejo tractor oxidado por solo $1 para decorar su jardín, pero cuando abrió el capó, lo que encontró dentro lo cambió todo. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sol apenas se había levantado sobre los pálidos campos de Iowa cuando Henry Cole salió al porche delantero de su granja con un café en la mano y contempló lo que quedaba de sus tierras. El suelo que antes brillaba rico y negro bajo el rocío de la mañana era ahora una corteza marrón apagada, agrietada por semanas de sol y abandono. La sequía lo había dejado desnudo, al igual que el tiempo. Su tractor estaba averiado junto al granero, con la pintura descolorida y la correa rígida por el polvo. Las pocas vacas que quedaban vagaban apáticas cerca de la valla, masticando tallos secos que apenas podían considerarse hierba. Henry tenía 58 años, pero su espalda era más vieja, encorvada por toda una vida de trabajo y condiciones climáticas que ningún hombre debería soportar solo. Su esposa había fallecido hacía 4 años. El silencio que ella había dejado atrás era lo único que nunca envejecía. Dejó la taza y miró hacia el buzón junto al camino de tierra. Dentro había facturas, avisos y una copia doblada del Midwest Chronicle. Estuvo a punto de tirar el periódico a un lado, pero un pequeño anuncio en un recuadro en la parte inferior le llamó la atención. Subasta inmobiliaria, maquinaria, herramientas, antigüedades, propiedad de Harold Goodwin, fallecido. Henry conocía el nombre. Goodwin era el propietario de la antigua fábrica de hierro a las afueras de Des Moines, una fábrica que cerró antes de que terminara la guerra. Decían que era rico como un rey, un hombre que nunca tiraba ni un solo tornillo. El anuncio decía que habría diversos artículos mecánicos, motores pesados y equipos agrícolas. Henry tomó otro sorbo de café y pensó en su arado roto, el que se había oxidado hasta quedar inutilizable hacía 2 veranos. No tenía por qué gastar dinero que no tenía, pero algo en la palabra maquinaria despertó en él una chispa de la antigua curiosidad que una vez lo había convertido en un manitas. Dobló el periódico, se puso la gorra y decidió que el sábado iría a la ciudad. Quizás habría algo que le sirviera. Quizás, se dijo a sí mismo, aún quedaría algo en el mundo que funcionara. La subasta se celebraba en el polvoriento patio trasero del viejo almacén de Goodwin. Camiones y remolques se alineaban a lo largo de la carretera, y el aire estaba impregnado del olor a gasóleo y hierro. Hombres vestidos con ropa de trabajo se agolpaban alrededor de los equipos, tocándolos, haciendo conjeturas y regateando antes incluso de que comenzara la puja. Viejas piezas de cosechadoras, tambores de trilla y ruedas oxidadas yacían amontonadas como un cementerio del progreso. Henry caminó lentamente, saludando con la cabeza los rostros conocidos, hasta que llegó al otro extremo del terreno y se detuvo. Allí, medio enterrado entre la maleza y las sombras, se alzaba una enorme mole de metal diferente a todo lo demás que había en el patio. Era un tractor, o lo que había sido en su día una antigua bestia de acero con una alta chimenea y paneles remachados ennegrecidos por el óxido. La placa con el nombre aún era apenas legible bajo la suciedad. Titan 1918. Sus grandes ruedas de hierro estaban hundidas en el suelo, como si hubiera intentado volver a la tierra. Uno de los trabajadores de la subasta estaba cerca y se rió cuando vio que Henry lo miraba. «Esa cosa no se ha movido desde la administración Hoover», dijo. «Goodwin lo trajo desde Illinois y dijo que era uno de los primeros tractores de vapor que se fabricaron. Ahora es una pieza de museo, si es que encuentras un museo que quiera 1 tonelada de óxido». Henry pasó la mano por el costado de la máquina. El metal estaba frío a pesar del sol, y la superficie era rugosa como la corteza vieja. Había en él una extraña dignidad. La forma en que permanecía silencioso y pesado, olvidado pero intacto. Cuando comenzó la subasta, los artículos más pequeños se vendieron rápidamente. Los motores, las herramientas e incluso una bomba de aceite agrietada se vendieron por $20. Cuando llegaron al Titan, el subastador sonrió y dijo: «Tractor de vapor antiguo, único en su clase, sin garantía de funcionamiento. ¿Quién me da 50?» La multitud se rió. Nadie levantó la mano. ¿20? ¿10? Seguía el silencio.
Henry sintió algo retorcerse en su interior. Levantó la mano. Uno, dijo simplemente. Las risas recorrieron la multitud como el viento entre los tallos de maíz. ¿$1? Bueno, amigos, parece que tenemos aquí a un historiador, dijo el subastador entre risas. Vendido al caballero de la gorra por $1. El martillo cayó y así, Henry Cole se convirtió en propietario de una ruina centenaria. Cargar el Titan en su remolque le llevó media tarde. La grúa chirrió, las caídas mayor. Las cadenas se tensaron y la bestia de hierro finalmente se liberó de las malas hierbas, con un profundo chirrido que hizo que todos en el patio volvieran la cabeza. La gente se quedó mirando mientras Henry se subía a su camioneta, con la oxidada cadena del tractor detrás de él como un fantasma del pasado. Mientras conducía hacia su casa, el sol poniente se reflejaba en su piel de acero agrietada y por un instante parecía vivo, brillando en rojo como un carbón en el crepúsculo. Cuando llegó a su granja, el cielo ya estaba oscuro. Aparcó el remolque junto al granero y bajó, estirando sus doloridas piernas. El aire olía a heno seco y aceite quemado. Desenganchó las cadenas, dio un paso atrás y miró al titán que descansaba allí, silencioso bajo las estrellas. «Vale $1», murmuró para sí mismo. «Quizás más si se mantiene lo suficientemente orgulloso». Durante los días siguientes, Henry decidió limpiarlo. No para ponerlo en marcha en realidad, sino para darle una segunda vida como monumento a lo que una vez fue. Rascó el óxido suelto, quitó el polvo y pulió la placa con el nombre hasta que las letras volvieron a brillar débilmente. Cuando intentó abrir la puerta de la cámara de combustión, ésta se atascó. Cogió una llave inglesa, giró y el pestillo se dio con un crujido metálico. En el interior, el hollín era espeso y negro, pero había algo en el eco que no sonaba bien. Golpeó una vez la pared interior, esperando un sonido hueco. En cambio, el sonido volvió sordo y pesado. Frunció el ceño y volvió a golpear. Lo mismo. Cogió un martillo y golpeó más fuerte, moviéndose a lo largo del borde interior. El tono cambió a mitad de camino, bajo, apagado, como si detrás de la pared no hubiera aire, sino algo sólido. Henry dio un paso atrás. Así no era como se construía una cámara de combustión. Cogió una linterna, la apuntó hacia el interior y entrecerró los ojos. Bajo las capas de hollín y polvo de hierro, el metal parecía diferente. Más nuevo, más liso, soldado con precisión. No era corrosión, era una segunda capa. A la mañana siguiente, la curiosidad pudo más que él. Preparó su amoladora y las chispas bailaron en el oscuro granero mientras trabajaba a lo largo de la junta interior. El olor a metal caliente llenaba el aire, fuerte y amargo. Después de unos minutos, la hoja lo atravesó. Un rayo de luz parpadeó en un estrecho hueco. Henry se detuvo, se secó la frente y se asomó más de cerca. En lo más profundo, algo brillaba, de un amarillo apagado, como el reflejo del latón o quizás otra cosa. Metió un destornillador y dio unos golpecitos. El eco fue suave, amortiguado. Pasó los dedos por el borde y notó tela. Apagó la amoladora y escuchó. El granero estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del metal enfriándose. Podía sentir los latidos de su corazón. Lo que fuera que se escondía dentro de esa cámara de acero había estado allí durante décadas, tal vez más. No sabía por qué ni cómo, pero lo sabía. Alguien había sellado ese compartimento deliberadamente. Llegó la noche. Henry se sentó de nuevo en el porche, con las estrellas brillantes y frías sobre los campos silenciosos. El Titan se alzaba en el patio, una silueta negra contra el horizonte. Pensó en las risas de la subasta, en cómo se habían burlado de él por gastarse su último dólar en chatarra. Sonrió levemente. Había algo dentro de ese tractor y estaba decidido a descubrir qué era. Mañana decidió, lo abriría por completo. El viento sopló entre los rastrojos de maíz y por un momento juró haber oído un ruido procedente del granero. Un leve golpe sordo, como el de un metal pesado al caer, o algo moviéndose en su interior. Se quedó inmóvil, escuchando, y luego volvió a reinar el silencio. Se puso de pie, miró hacia la oscura silueta del Titan
y susurró en voz baja, «Ya has dormido lo suficiente». A la pálida luz de la luna, un destello de reflejo brilló débilmente a través de la grieta que había cortado antes, lo suficiente para recordarle que lo que había encontrado no era óxido, ni latón, ni simple maquinaria. Era algo oculto, algo sellado. Y por la mañana sabría qué era. La mañana llegó fría y brillante, con un cielo tan claro que parecía frágil. Henry se despertó antes del amanecer, con la idea del titán ya ardiendo en su mente. El recuerdo de aquel brillo dorado apagado dentro de la cámara de combustión lo persiguió durante toda la noche. Apenas tocó su café, apenas probó su tostada. El mundo exterior le parecía lejano, distante, como si todo lo que importaba ahora estuviera esperando en el granero, silencioso y sellado. Cuando la primera luz atravesó los campos, ya tenía sus herramientas preparadas: la amoladora, el martillo, el soplete. La puerta del granero se abrió con un chirrido, desprendiendo un olor a aceite viejo. El óxido y la paja húmeda salieron a su encuentro. El titán se alzaba en el interior, oscuro e inamovible, medio bañado por la pálida luz del amanecer. El corte que había hecho el día anterior seguía allí, una fina herida en el metal ennegrecido. Se puso los guantes, se agachó y volvió a colocar la amoladora contra la junta. Las chispas saltaban y silbaban, pintando las paredes de naranja, mientras la hoja se clavaba más profundamente en el acero que debería haber estado muerto hacía mucho tiempo. El sonido resonó en el granero como un gruñido. Cuando la última placa se soltó, cayó con un fuerte estruendo que sacudió el suelo. Detrás de ella, revelada por primera vez en un siglo, yacía una estrecha cavidad, un espacio apenas lo suficientemente grande como para que cupiera un brazo. En su interior, envueltos en capas de lona marrón empapada de aceite, había 3 paquetes rectangulares apilados cuidadosamente uno encima del otro. Eran más pequeños de lo que esperaba, cada uno del tamaño de una barra de pan, pero tan densos que apenas podía levantarlos. Dejó el primero sobre el banco de trabajo, cortó las cuerdas y retiró la tela. Oro, no pintura, ni latón, oro auténtico, pesado e inconfundible, cuyo brillo amarillo mate reflejaba la luz que se colaba por las rendijas del granero. La superficie tenía marcas, números estampados y el contorno difuso de una corona junto a una estrella. Henry lo miró con incredulidad. El segundo paquete contenía más de lo mismo, pero entre las barras había papeles, gruesas hojas amarillentas con tinta descolorida. Levantó una, con cuidado de no romperla. El idioma era inglés, mecanografiado y sellado, aunque algunas notas estaban escritas a mano en otra letra. Manifiesto número 14, envío de reconstrucción industrial, propiedad del Departamento de Guerra, 1919. Los hojeó cada uno con un encabezado similar. En la parte inferior de uno de los documentos encontró un nombre: Capitán E. Hughes. Otro llevaba un sello del Departamento de Comercio. Había números, pesos de carga y una línea que decía: envío desviado por orden especial, Rotterdam, Nueva York, Chicago. No tenía sentido. El Titan era un tractor, una máquina destinada a arar campos, no a transportar carga del gobierno. Sin embargo, allí estaban los documentos oficiales, perfectamente conservados, escondidos dentro de su caldera. Henry abrió el tercer paquete y encontró algo aún más extraño: un mapa doblado dibujado en un fino pergamino. Un lado estaba cubierto de tenues líneas de lápiz rojo que trazaban rutas a través del Atlántico y hacia el corazón de Estados Unidos. En una esquina había 2 palabras escritas en un pergamino: conservar hasta nueva orden. Sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La letra parecía deliberada, elegante, militar. Quienquiera que hubiera hecho esto no se había estado escondiendo de la casualidad. Había estado ocultando algo valioso, algo prohibido. Henry se quedó sentado durante mucho tiempo, simplemente escuchando el tranquilo zumbido de la mañana. Afuera, el viento se movía entre los tallos de maíz con un susurro bajo, pero en el granero el aire era denso, todavía reverente. Pensó en llevar las barras a la ciudad,
en mostrárselas a alguien, pero la idea le revolvió el estómago. El oro tan antiguo, marcado con sellos del gobierno, no se podía vender como chatarra. Habría preguntas, investigaciones, vendría gente y no se iría con las manos vacías. Decidió esconderlo por ahora. Encontró un viejo saco de pienso, envolvió bien las barras y los papeles y los llevó al otro extremo del granero, donde había un silo de grano sin usar. Levantó el panel del suelo de madera, bajó los paquetes al interior y los cubrió con una lámina de hojalata oxidada. Solo cuando estuvo seguro de que estaban fuera de la vista, respiró. Más tarde, esa misma tarde, entró a comer, aunque había perdido el apetito. La radio murmuraba en un rincón sobre la caída del precio del maíz, sobre la llegada del invierno, pero él no escuchaba nada. Su mente repetía las palabras de los documentos. Departamento de Guerra, 1919. ¿En qué había participado Goodwin? ¿Estaba contrabandeando oro desde Europa? ¿El tractor era una tapadera? Parecía demasiado elaborado para un simple robo. Había sido una misión y una operación ocultas bajo décadas de silencio. Cuando llegó la noche, el viento se intensificó, barriendo los campos y haciendo vibrar las ventanas. Henry se sentó junto al fuego, mirando las llamas, con las manos manchadas de aceite y hollín. Pensó en su esposa, en cómo ella le habría dicho que lo dejara pasar, que se lo contara a alguien. Pero la idea de perderlo, lo único que le había dado un propósito en años, le oprimía el pecho. No podía renunciar a ello. Todavía no. Hacia las 10, un ruido sordo recorrió la carretera. Los faros parpadearon en su pared durante un breve instante y luego desaparecieron. Se levantó y miró por la ventana. La noche era negra, salvo por una tenue nube de polvo que flotaba en el aire. El sonido de un motor al ralentí a lo lejos y luego se cortó de repente. A la mañana siguiente, encontró huellas de neumáticos en la tierra blanda cerca de su buzón. Subían por el camino, pero se desviaban antes de la verja, como si alguien se hubiera detenido a mirar. Rozó las marcas con su bota y volvió a entrar. Al atardecer, su inquietud se intensificó. Cuando el sol se puso bajo y rojo detrás del granero, cogió la linterna y volvió a salir para comprobar el Titan. La máquina permanecía en silencio, sin cambios, pero ahora había algo diferente en ella. El espacio dentro de la caldera estaba vacío, donde antes estaban los paquetes, una cavidad hueca que parecía respirar en la oscuridad. Pasó la mano por el metal frío sintiendo las juntas, las soldaduras. Quienquiera que hubiera construido la segunda pared lo había hecho con precisión. No era improvisado, era ingeniería militar deliberada. Cuando se dio la vuelta para marcharse, un destello le llamó la atención cerca de la rueda. Se agachó y encontró una sola huella de bota impresa en el polvo, más grande que la suya. El patrón le resultaba desconocido. Conducía hacia la carretera. Se enderezó lentamente y el aire a su alrededor se volvió repentinamente más frío. Alguien había estado allí, lo suficientemente cerca como para verlo todo, lo suficientemente cerca como para tocar la máquina. Esa noche, Henry se quedó despierto junto a la ventana de la cocina, con la escopeta apoyada en la silla. La granja estaba en silencio, pero a lo lejos, en el límite de los campos, vio un débil destello de luz, demasiado breve para ser un relámpago, demasiado constante para ser luciérnagas. Parpadeó una vez, 2 veces, y luego desapareció. En algún lugar allá afuera, alguien estaba observando sus tierras, observándolo a él. Se sirvió otra taza de café frío, con la superficie temblando ligeramente entre sus manos. Sus pensamientos volvieron al oro, a los documentos que hablaban de envíos desaparecidos en sellos del gobierno. Se había escondido por una razón, y ahora esa razón podría estar despertando con él. Cuando amaneció, volvió al granero, medio esperando encontrar que el Titan había desaparecido. No era así. La luz que atravesaba las tablas pintaba el suelo con rayas de polvo dorado. Abrió la puerta y entró, con sus pasos resonando suavemente. Todo estaba en silencio. Pero cuando llegó al tractor, se fijó en algo que antes no estaba allí. Una leve marca de arañazo a lo largo del panel exterior,
como si alguien hubiera intentado abrirlo desde fuera. Tocó la marca con los dedos. Era reciente. Los campos exteriores yacían tranquilos bajo el sol de la mañana, pero la calma ya no le reconfortaba. En algún lugar más allá del horizonte, casi podía sentir un par de ojos fijos en él, esperando. Henry se volvió hacia la carretera y entrecerró los ojos. Lo que se escondía dentro de aquella máquina había pertenecido en su día a manos poderosas, y al descubrirlo, había entrado en su sombra. Aún no sabía quiénes eran ni qué querían, pero mientras permanecía de pie en aquel tranquilo granero, con el oro vuelto a guardar bajo las tablas del suelo, sabía una cosa con certeza. Su vida, antes normal y silenciosa, había cruzado una línea que nunca podría volver atrás. Esa noche, cuando la oscuridad volvió a apoderarse del lugar y las cicas comenzaron su zumbido constante, se sentó junto a la ventana y vio el mismo par de faros deteniéndose justo delante de su puerta. Esta vez no se movieron durante un minuto entero. Luego, lentamente, el motor arrancó y el coche retrocedió por la carretera hasta que el sonido se desvaneció por completo. Henry observó hasta que desapareció el último rastro de polvo, con el pulso en la garganta tan fuerte como el tic-tac del reloj de la cocina. Algo le decía que esto era solo el principio, que el Titan aún no había revelado todos sus secretos y que lo que les esperaba no era solo historia, sino peligro. Apagó la luz, con la silueta del viejo tractor apenas visible a través de las puertas del granero al otro lado del patio, y susurró para sí mismo en la oscuridad: «Que así sea. Veamos hasta dónde llega esto». A la mañana siguiente, Henry se despertó con una sensación de inquietud que ninguna taza de café podía disipar. El descubrimiento dentro del Titan lo había cambiado todo, y sin embargo, nada en la superficie parecía diferente. El campo seguía extendiéndose silencioso y desnudo. El aire seguía oliendo a polvo y hierro. Pero ahora la quietud que rodeaba la granja se sentía más pesada, como si algo invisible se hubiera posado sobre ella. No podía borrar de su memoria la huella de botas cerca del granero, ni los faros que se habían detenido junto a su puerta durante la noche. Alguien había estado allí. Alguien lo sabía. Decidió que ese día no podía trabajar en la granja. En su lugar iría a la ciudad, donde al menos el ruido de la gente y el ritmo del mundo podrían ahogar sus pensamientos. Se dijo a sí mismo que solo iba a investigar la historia del tractor para comprender de dónde procedía. Pero una parte de él sabía que estaba buscando la respuesta a una pregunta mucho más importante que esa. La biblioteca local estaba en Main Street, un edificio bajo de ladrillo con polvo en las ventanas y olor a papel viejo en las paredes. Dentro, el aire era fresco y tranquilo, como siempre en los lugares que han olvidado el tiempo. El bibliotecario, un hombre delgado de cabello plateado llamado Weller, reconoció a Henry y le saludó con una inclinación de cabeza cuando se acercó al mostrador. Henry le preguntó si había algún archivo o periódico de principios del siglo XX, en concreto de alrededor de 1918 o 1919. Weller le miró con curiosidad, pero le condujo a una estrecha sala llena de cajones metálicos. Durante horas, Henry revisó páginas amarillentas, desplazándose por titulares sobre armisticios, soldados que regresaban a casa, avances industriales y máquinas agrícolas que se reutilizaban para la paz. Y entonces, escondido en un número de 1920 de la Midwest Industrial Review, encontró el nombre de Harold Goodwin, el mismo Goodwin cuya subasta inmobiliaria había dado lugar al Titan. El artículo lo describía como un innovador mecánico y contratista de guerra, conocido por construir maquinaria pesada para el transporte militar y más tarde para la agricultura. Pero a mitad de la columna había una línea que le hizo a Henry un nudo en el estómago. La empresa de Goodwin fue investigada brevemente en 1919 por la pérdida de activos del gobierno durante los traslados de envíos industriales. Cargos desestimados. Pérdida de activos del gobierno. La frase resonó como un martillo. Los documentos que había encontrado dentro del Titan, aunque sellados con el sello del Departamento de Guerra, no podían ser una coincidencia. Oyó más papeles,
con las manos ligeramente temblorosas. Otro recorte, fechado meses después, describía un misterioso incendio que destruyó uno de los almacenes de Goodwin y puso fin a todas las investigaciones pendientes. Después de eso, su nombre desapareció de los registros como el humo que se desvanece en el cielo. Henry se recostó en su asiento y se quedó mirando las páginas esparcidas. Las piezas comenzaron a encajar. Goodwin había estado transportando algo para el gobierno, algo valioso, y parte de ello había desaparecido. Quizás había escondido parte de ello dentro de una de sus propias máquinas, el Titan, y luego el tiempo había hecho el resto, enterrando el secreto bajo el óxido y la memoria. Salió de la biblioteca justo antes del anochecer. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, el cielo teñido con los colores del atardecer. Al pisar la acera, vio un reflejo en el escaparate de una tienda. Alguien al otro lado de la calle permanecía inmóvil, observándolo. El hombre llevaba un abrigo oscuro y un sombrero calado, con el rostro oculto por las sombras. Henry se dio la vuelta, pero antes de que pudiera cruzar la calle, la figura se adentró en un callejón y desapareció. Mientras conducía hacia casa, volvió a tener la sensación de que le seguían. Un par de faros aparecieron en su espejo retrovisor. Constantes, distantes, sin adelantarle, sin alejarse. Kilómetro tras kilómetro, permanecieron detrás de él hasta que, al llegar al desvío hacia su granja, finalmente desaparecieron. Pero cuando entró en su patio, se le paró el corazón. La puerta del granero estaba ligeramente entreabierta. Salió de la camioneta, con la escopeta en la mano, con todos los nervios a flor de piel. La tarde estaba tranquila, solo el suave susurro del viento se movía entre la maleza. Empujó la puerta del granero lentamente. Las bisagras chirriaron lo suficientemente fuerte como para hacer que su corazón latiera con fuerza. Dentro, el Titan estaba exactamente donde lo había dejado, pero el suelo estaba marcado con huellas frescas que conducían a la esquina donde había escondido los paquetes. La lámina de hojalata que cubría el agujero en el suelo había sido movida. Le temblaban las manos mientras la levantaba. El oro de los papeles seguía allí, pero faltaba una cosa: el mapa. El pergamino doblado con las rutas marcadas con lápiz rojo había desaparecido. En su lugar había algo nuevo, un sobre sencillo, amarillento y sellado, colocado cuidadosamente sobre la lona. Lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel, recién mecanografiada. «No entiendes lo que has descubierto», decía. «No contactes con nadie, no sigas indagando. Hay cosas que deben permanecer enterradas». No había firma, ni dirección, solo eso. Se quedó allí, en la tenue luz del granero, con el papel temblando entre sus dedos. Quienquiera que lo hubiera escrito estaba lo suficientemente cerca como para saber exactamente dónde encontrar el mapa y lo suficientemente cerca como para advertirle. Salió al exterior y oteó los campos, pero la carretera estaba vacía. Solo el sonido de los grillos llenaba la noche. Dobló la nota, se la guardó en el bolsillo y cerró el granero con llave. No me costó conciliar el sueño. Se quedó despierto hasta tarde, mirando la gastada fotografía de su esposa que colgaba sobre la repisa de la chimenea. «Tú me dirías que me marchara», murmuró. «Pero ¿y si no puedo?». La casa crujía en la noche y cada sonido parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el traqueteo de una persiana suelta, el ladrido lejano de un perro. Hacia medianoche se levantó y se acercó a la ventana. La carretera estaba vacía de nuevo, pero un tenue resplandor parpadeaba a lo lejos, junto a los árboles, como si alguien hubiera encendido un cigarrillo en la oscuridad. Desapareció segundos después. Por la mañana Henry tenía la decisión tomada. No podía seguir sin saber nada. Tenía que conocer toda la historia, le costara lo que le costara. Después del desayuno, condujo hasta la oficina del condado con la excusa de investigar los registros de tierras familiares. Con ese pretexto, buscó en los registros de propiedades vinculadas a la empresa de Goodwin. Una entrada le llamó la atención: instalación industrial de almacenamiento agrícola, alquilada en 1919, clausurada en 1920. La dirección estaba a solo 30 millas de distancia. La anotó
pero antes de alejarse del escritorio del empleado, le preguntó por el nombre de H. Goodwin. El empleado frunció el ceño. Dijo que hacía años que no lo oía, pero añadió algo curioso. El mes pasado, vinieron un par de hombres preguntando por esos mismos registros. Quizá fueran del gobierno. No dieron sus nombres. Esa tarde, de vuelta en la granja, Henry se paró de nuevo frente al Titan, mirando fijamente el espacio en blanco donde había estado el compartimento secreto. El aire del granero se sentía pesado, casi eléctrico. Extendió la mano y tocó el frío acero, siguiendo las costuras de la pared falsa. Quienquiera que lo hubiera construido sabía lo que hacía. No era obra de un granjero. Había sido hecho para durar un siglo. Cuando dio un paso atrás, el sonido de los neumáticos crujiendo la grava rompió el silencio. Se dio la vuelta y vio una camioneta que reducía la velocidad junto a su puerta. Era su vecino, Joe Harris. Joe saludó con la mano y salió del vehículo, sonriendo como siempre, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. «He oído que has estado retocando ese viejo monstruo», dijo. «¿Necesitas ayuda?» Henry esbozó una sonrisa forzada. «No, solo lo estoy limpiando. El óxido no desaparece por sí solo». Joe asintió con la cabeza, se acercó y miró el Titan con una intensidad extraña. «No quedan muchos de estos», dijo en voz baja. «Pero parece sólido. Es una pena verlo ahí parado». Su mano rozó la superficie de la caldera, demorándose demasiado. Cuando Joe finalmente se marchó, Henry esperó hasta que su camioneta desapareció por la carretera y luego se dirigió directamente al granero. Algo andaba mal. Revisó el silo de granos, las tablas del piso, incluso el pequeño pestillo cerca de la esquina. Todo parecía intacto hasta que notó una mancha en el hormigón cerca de la puerta. Tenía la forma de la suela de una bota, del mismo tipo que había visto antes. Esa noche, el teléfono sonó una vez y luego se quedó en silencio. No había voz ni mensaje, solo el débil zumbido de una línea que seguía conectada en algún lugar. Colgó, con el corazón latiéndole con fuerza. Aún no sabía qué querían esos hombres ni hasta dónde llegarían. Pero mientras estaba allí sentado, mirando la silueta oscura del Titán fuera de su ventana, sintió que una verdad se asentaba en lo más profundo de su pecho. El loro, los papeles, el mapa. No era solo un viejo secreto. Era un hilo que ahora lo conectaba con algo mucho más grande, algo peligroso. Afuera, una tormenta se cernía sobre las llanuras. Un trueno sordo retumbaba en la distancia. Las ventanas vibraban con el primer soplo de viento. Y en ese destello de relámpago, Henry creyó ver una figura de pie junto a la valla, inmóvil, observando. Parpadeó y desapareció. Pero la sensación permaneció, recorriendo su espina dorsal como acero frío. Lo que había descubierto en aquella antigua máquina ya no era solo su secreto. Estaba despierto y lo observaba a él también. La tormenta que había rugido en las llanuras durante toda la noche dejó a la mañana siguiente un paisaje limpio y silencioso. Los charcos brillaban en los surcos de la vieja carretera y el aire olía débilmente a polvo húmedo y hierro. Henry no había dormido. Se había sentado a la mesa de la cocina hasta el amanecer, dando vueltas al sobre entre sus manos. Las palabras impresas en el fino papel resonaban en su cabeza. No entiendes lo que has descubierto. Cuanto más pensaba en ellas, más claro tenía que quienquiera que hubiera enviado la advertencia sabía demasiado sobre lo que había dentro de aquella máquina. Ya no podía ignorarlo. Si los documentos dorados que había dentro del Titán eran solo una pequeña parte de algo más grande, entonces tenía que haber más. Alguna pista entre los papeles que aún no había leído. Cuando la primera luz tocó el techo del granero, él ya estaba allí, arrodillado junto al dinero escondido. Extendió con cuidado los fajos restantes sobre el banco de trabajo y comenzó a abrir cada uno de ellos. El olor a aceite, polvo y papel viejo llenó el aire mientras desplegaba las cartas. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Las primeras páginas eran correspondencia formal entre hombres que firmaban con sus títulos militares. Sus palabras eran cuidadosas, burocráticas, salpicadas de lenguaje codificado.
Hablaban de envíos especiales y transferencias para la reconstrucción, evitando siempre la palabra oro. Algunas cartas llevaban sellos estadounidenses y británicos. Otras habían sido escritas a mano. La caligrafía era elegante, pero apresurada. En una de ellas, Henry volvió a encontrar el nombre del capitán E. Hughes junto a otra firma, la del mayor R. T. Kellerman, enlace del Ejército de los Estados Unidos, 1919. Las cartas contaban una historia de cooperación entre gobiernos después de la Primera Guerra Mundial, un programa destinado a reconstruir las industrias devastadas de Europa mediante el traslado de materias primas y metales preciosos a través del Atlántico. Pero entre las formalidades se escondían indicios de algo más oscuro. Una nota marcada como confidencial mencionaba cajas desaparecidas, una investigación cerrada discretamente y una advertencia de que, si los activos no se entregaban en su totalidad, el asunto se consideraría tratado fuera del registro oficial. Henry dejó los papeles a un lado, con el pulso acelerado. Otro sobre, más pequeño que el resto, contenía varias cartas personales escritas a mano, manchadas con lo que parecía aceite. No estaban dirigidas a los oficiales, sino a alguien llamado H. Goodwin. Comenzaban con palabras de camaradería y terminaban con algo parecido al miedo. «Estás jugando con fuego», decía una. «El gobierno puede olvidar, pero los hombres que financiaron esto no lo harán». Se apartó de la mesa y se frotó los ojos. Todo estaba allí. Los susurros de un crimen oculto bajo la máscara del patriotismo. El Titan se había construido para transportar oro, no grano, y los hombres implicados habían cubierto sus huellas convirtiendo la máquina en una reliquia de la agricultura. Y, sin embargo, de alguna manera, Goodwin se había quedado con una parte para sí mismo, sellándola en el corazón de la máquina. Cuando Henry volvió a levantar la vista, el sol de la tarde había cambiado de posición, pintando el suelo del granero con rayas de luz ámbar. Decidió copiar lo que pudo, fotografiando las cartas con su vieja cámara digital y almacenando las imágenes en una tarjeta de memoria. Devolvió los originales a sus envolturas de lona y los volvió a colocar en el silo de grano. No confiaba en nadie, ni siquiera en su vecino, y menos aún en Joe Harris. Pasó los días siguientes fingiendo trabajar, arreglando vallas y transportando pienso. Pero su mente nunca se alejaba del Titan. Cada noche, cuando miraba desde el porche, esperaba ver los faros de un coche acercándose por la carretera. Y entonces, una tarde, cuando el sol se ocultaba tras la colina, una camioneta familiar se detuvo ante la verja. Joe salió, saludando con la mano, con una sonrisa amplia y demasiado despreocupada. «Pensé en pasar a ver tu viejo artilugio», dijo. «He oído que lo has dejado muy bonito». Henry esbozó una sonrisa forzada, ocultando la inquietud que le subía por el cuello. «Sigue siendo un montón de óxido. No he tenido tiempo de hacer mucho». Los ojos de Joe se desviaron hacia el granero. «¿Te importa si le echo un vistazo? Siempre me han gustado estas máquinas antiguas. Mi abuelo tenía una, ¿sabes?» No había ninguna razón válida para negarse sin levantar sospechas. Henry abrió la puerta y lo siguió al interior. Joe caminó lentamente alrededor del Titan, tocando las ruedas, pasando la mano por el chasis. Sus movimientos eran demasiado deliberados, demasiado precisos, como si estuviera buscando algo. «Tiene buena estructura», dijo Joe, inclinándose cerca de la caldera. «Es curioso. Uno pensaría que algo tan viejo se habría podrido por completo». Henry no dijo nada. Joe se enderezó, asintió una vez y sonrió. «Bueno, no dejes que te muerda. Los metales viejos tienen la costumbre de esconder sorpresas». Cuando se marchó, Henry cerró el granero con llave. El silencio posterior le resultó opresivo. Se quedó mucho tiempo mirando el candado, sabiendo en su interior que la visita de Joe no había sido por curiosidad vecinal. Esa noche volvió a llover, primero suavemente y luego con más intensidad. Henry intentó leer, pero la inquietud lo carcomía hasta que finalmente volvió a revisar el granero. El candado seguía intacto. Estuvo a punto de dar media vuelta cuando vio un tenue destello en el suelo, el reflejo de algo metálico. Se agachó y encontró un pequeño botón de latón medio enterrado en la tierra. No era suyo.
Entró. El titán se alzaba en la oscuridad, con su piel de hierro resbaladiza por la humedad. Pasó la linterna por el suelo y vio sus huellas, embarradas y recientes. Alguien había estado dentro. Corrió hacia la esquina donde estaba escondado el dinero. La tapa de hojalata se había movido ligeramente. La levantó con fuerza y se confirmó su peor temor. Uno de los fajos había desaparecido. Revolvió el contenedor, buscando, pero fue inútil. Quienquiera que hubiera estado allí sabía exactamente qué llevarse. Debajo del espacio vacío había un trozo de papel arrancado de una de las cartas, con una sola frase escrita con letra apresurada. Deja de excavar. Un relámpago iluminó el exterior, iluminando el granero por un instante. Henry retrocedió, agarrando la nota. El aire estaba cargado con el olor a lluvia y metal, y en algún lugar bajo los truenos le pareció oír el leve rugido de un motor arrancando en la lejanía. Corrió hacia la puerta justo a tiempo para ver un par de luces traseras desapareciendo en la distancia, engullidas por la tormenta. Les gritó, pero su voz se perdió en el viento. La lluvia arreció, empapándole la ropa, pero no se movió. El mensaje era bastante claro. Ya no era el único que buscaba la verdad. Cuando finalmente volvió a entrar, guardó las cartas restantes en una caja de hojalata y las cerró con llave en su viejo armario de armas. Le temblaban las manos y sus pensamientos se debatían entre la ira y el miedo. El titán permaneció en silencio una vez más, pero ya no veía una reliquia cuando lo miraba. Era una bóveda, un secreto que ya se había cobrado vidas mucho antes que la suya, y que quizás volvería a hacerlo. Cuando se derrumbó en la cama, solo faltaban unas horas para el amanecer. El viento había cambiado, trayendo el olor de la lluvia y el humo lejano. Sus sueños fueron superficiales e inquietos, mitad recuerdos, mitad advertencias. Y cuando despertó, lo primero que vio a través de la ventana empañada fue la silueta oscura del titán contra el horizonte, brillando en la luz gris, como si lo estuviera observando. Ahora sabía que no podía seguir ocultando el secreto, pero antes de decidir en quién confiar, tendría que averiguar hasta dónde llegaba la sombra de aquella vieja máquina y qué tipo de hombres estaban dispuestos a matar para mantenerla oculta. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando tras de sí una quietud gris que se aferraba a los campos como humo. Los charcos del camino de tierra reflejaban el cielo pálido, y el Titan, limpio de polvo, se erigía en el patio como un antiguo monumento que se negaba a descomponerse. Henry se sentó a la mesa de la cocina con la nota delante de él. Las palabras «deja de indagar» se le habían grabado a fuego en la mente. No había dormido en realidad. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento contra las ventanas le había parecido una advertencia. Quienquiera que hubiera cogido el paquete desaparecido lo había hecho en silencio y con seguridad, como si supiera exactamente lo que buscaba. Eso significaba que era alguien cercano, alguien que había estado antes en el granero, alguien que conocía sus hábitos. No necesitaba adivinar quién era. Condujo hasta la ciudad después del amanecer. La comisaría era pequeña, con 2 habitaciones y un mostrador atendido por un joven ayudante del sheriff que parecía preferir estar en cualquier otro sitio. Henry le dijo que había habido un robo, que alguien había sustraído documentos de su granero. El agente lo anotó, le hizo algunas preguntas sin mucho interés y le dijo que se presentaría un informe. Pero había algo en su tono, algo distante, que le hizo pensar a Henry que el caso se habría olvidado a la hora del almuerzo. No entendían lo que estaba en juego. Quizás no podían. Se marchó sin esperar a que le dieran más información. De camino a casa pasó por la propiedad de Joe Harris. La camioneta del hombre había desaparecido, pero la puerta del granero estaba abierta, y algo en eso le inquietó. Redujo la velocidad de la camioneta, entrecerrando los ojos, pero la carretera estaba vacía. Cuando llegó a su granja, cerró todas las puertas y ventanas con llave y se dirigió directamente al teléfono. Era hora de dejar de hacer la vista gorda. Si nadie con uniforme le escuchaba, quizá alguien más lo haría. Recordó un artículo que había leído meses atrás, una columna sobre antiguas reliquias de guerra y secretos gubernamentales escrita por una periodista llamada Sarah Keller.
Su nombre se le había quedado grabado en la mente porque había escrito sobre otro artefacto oculto descubierto por accidente, una historia que las autoridades habían intentado ocultar. Encontró el periódico doblado en un cajón, llamó al número que figuraba debajo de su nombre y esperó. El teléfono sonó durante lo que le pareció una eternidad antes de que una voz femenina respondiera. Al principio, ella se mostró escéptica, como cualquiera lo estaría, ante una llamada de un desconocido que afirmaba haber encontrado oro del gobierno dentro de un tractor centenario. Pero en cuanto mencionó el sello del Departamento de Guerra y la fecha de 1919, su tono cambió. Le hizo preguntas precisas y bien informadas, y al final de la conversación, le prometió que iría a verlo a la mañana siguiente. Henry colgó, sintiéndose aliviado y asustado a la vez. Traer a alguien ajeno al asunto podría ponerlo todo en peligro, pero ya no podía seguir cargando con todo él solo. Aquella noche fue la más larga de su vida. Cada vez que pasaba un coche por la carretera, pensaba que podría detenerse en la puerta. El reloj de la pared hacía tanto ruido que parecía hostil. Finalmente, dejó de intentar descansar y se sentó junto a la ventana, con la escopeta sobre las rodillas, observando el tenue contorno del Titan brillar bajo la luz de la luna. El oro seguía escondido, lo que quedaba de él, pero el conocimiento ya no era solo suyo. Secretos como este tenían gravedad. Atraían a la gente, la arrastraban hacia abajo. Cuando Sara llegó a la mañana siguiente, no era lo que él esperaba. Más joven, más aguda, con una tranquila determinación en los ojos. Escuchó sin interrumpir mientras él le contaba todo, desde la subasta hasta el compartimento secreto, desde las cartas hasta el robo. Cuando terminó, ella pidió ver los documentos que quedaban. Juntos, entraron en el granero y él le mostró las cartas y las fotografías que había tomado del mapa desaparecido. Ella estudió cada página como si las memorizara. Esto no es solo oro robado, dijo finalmente. Son registros gubernamentales de un fondo de posguerra destinado a la recuperación de Europa. Si alguien los desvió, eso es malversación a escala nacional. Y si Goodwin ocultó su parte, no se sabe quién querrá seguir encubriéndolo. Henry sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Crees que siguen ahí fuera después de todos estos años? Sarah lo miró a los ojos. Puede que el oro ya no les importe, pero las pruebas, los documentos, podrían arruinar reputaciones, familias, empresas enteras que se construyeron con este dinero. Hay gente que mata por menos. Acordaron hacer copias digitales de todo y guardarlas en varios lugares. Esa noche, Sarah reservó una pequeña habitación de motel en la ciudad, mientras que Henry prometió vigilar los documentos originales hasta que ella pudiera ponerse en contacto con alguien de su confianza en Washington. Por primera vez en semanas, sintió que había un plan, pero la ilusión de seguridad no duró mucho. 2 días después, un sedán negro entró en el patio. 2 hombres con trajes oscuros salieron del coche y se movieron con tranquila confianza. Sus sonrisas eran profesionales, sus palabras suaves. Dijeron que representaban a una propiedad privada con reclamaciones históricas y que habían oído hablar del descubrimiento de un determinado tractor. El más alto le entregó a Henry una tarjeta sin logotipo, solo con un nombre y un número. Le ofrecieron una suma considerable por la máquina, mucho más de lo que valía como chatarra, incluso mucho más de lo que el oro podría haber alcanzado en el mercado negro. Henry no respondió de inmediato. Preguntó quién los había enviado. El hombre más bajo sonrió levemente y dijo, «Digamos que estamos tratando de evitar confusiones innecesarias. La oferta, explicó, estaría vigente durante 48 horas. Luego se marcharon, con sus neumáticos susurrando por el camino de grava. Henry se quedó de pie en el polvo, con la tarjeta temblando ligeramente en su mano. No necesitaba llamar al número para saber la verdad. No eran coleccionistas ni historiadores. Eran limpiadores enviados para comprar silencio. Llamó a Sara esa noche, pero no hubo respuesta. Lo intentó una y otra vez. Finalmente, condujo hasta el motel y encontró su habitación vacía, su coche desaparecido. El recepcionista dijo que se había marchado temprano esa mañana. No había dejado ningún mensaje. El pánico se apoderó de él.
Regresó a casa justo cuando se ponía el sol. Todas las sombras de la carretera se alargaban más de lo normal. Esa noche sonó el teléfono. Una voz que no reconoció habló suavemente al otro lado de la línea. Sir Cole se ha metido en un lío. Ese oro pertenece a la historia, no a usted. Si quiere seguir con vida, destruya lo que ha encontrado. Quémelo, entiérrelo, olvídese de ello. Entonces, la línea se cortó. Henry colgó el auricular lentamente, con la mano temblorosa. Durante mucho tiempo, no se movió. La granja estaba completamente en silencio, salvo por el viento que empujaba contra las paredes. En algún lugar fuera, una puerta crujió, un sonido débil y lento que provenía de la dirección del granero. Cogió la escopeta y salió a la noche. El patio estaba vacío, pero la puerta del granero estaba abierta, balanceándose ligeramente sobre sus bisagras. Entró, con todos los sentidos alerta. El titán se alzaba en la oscuridad, imponente e inmóvil. Pero algo había cambiado. Las tablas del suelo cerca del silo de grano estaban levantadas. Corrió hacia allí y arrancó la cubierta. Los fardos de lona seguían allí, pero los papeles habían desaparecido. Todos los documentos, todas las cartas. Solo quedaba el oro. Retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza. Los intrusos habían estado allí, bajo su techo, mientras él estaba dentro de la casa. El mensaje era claro. Podían llevarse lo que quisieran. Al amanecer, había cargado su camioneta con lo que quedaba: el oro, las fotografías, sus herramientas. Cerró con llave la granja y se marchó sin mirar atrás. Su destino era la oficina de un viejo abogado en Des Moines, un hombre que se ocupaba de disputas sucesorias y, lo que era más importante, tenía contactos en los círculos gubernamentales. Era hora de poner fin a todo esto. Cuando llegó, el abogado escuchó con el rostro pálido mientras Henry le contaba su historia. Examinó las fotos, los sellos, las marcas de los lingotes de oro y finalmente dijo: si esto es auténtico, y creo que lo es, lo mejor que puedes hacer es entregarlo oficialmente. Hay leyes sobre los objetos encontrados, especialmente los de origen histórico. El gobierno se lo quedará, pero te deberá una indemnización y te mantendrá con vida. Henry estuvo de acuerdo. Juntos comenzaron a redactar una declaración. Era casi de noche cuando el asistente del abogado entró en la habitación diciendo que había una llamada para él. Salió para atenderla. Minutos después, no regresó. La recepcionista dijo que la persona que llamaba había colgado. Henry esperó inquieto. Cuando el abogado regresó por fin, tenía el rostro ceniciento. «Señor Cole», dijo en voz baja, «creo que nos están vigilando. 2 hombres acaban de aparcar fuera. No mire por la ventana. Deje los papeles aquí y váyase». Henry contuvo el aliento. Extendió la mano hacia el paquete de fotos, pero el abogado negó con la cabeza. «Vaya ahora. Me pondré en contacto con las personas adecuadas. No pueden silenciarnos a todos». Henry dudó solo un momento antes de asentir. Salió por el callejón trasero, se subió a su camioneta y se alejó en la luz que se desvanecía. Al girar hacia la autopista, su teléfono vibró una vez con un mensaje de texto de un número desconocido. «El abogado no puede protegerte. Detente antes de que esto te mate». No respondió. Condujo más rápido, con el corazón latiendo con fuerza, cada kilómetro que le alejaba de todo lo que conocía. Cuando llegó a la frontera del condado, el cielo se había oscurecido. Se detuvo a un lado de la carretera y se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con el motor en marcha y el peso del oro en el asiento junto a él. En algún lugar, gente poderosa había empezado a moverse. Lo sentía en sus huesos. Pensó en Sarah, desaparecida sin dejar rastro, en la cara pálida del abogado cuando le dijo que huyera, en los hombres trajeados que le ofrecieron dinero a cambio de su silencio. Ya no había vuelta atrás. El viento gemía entre los campos, trayendo consigo el débil aroma de la lluvia otra vez. Henry agarró el volante y se susurró a sí mismo: «Si la verdad tiene un precio, lo pagaré». Los faros parpadeaban en el horizonte detrás de él, 2 puntos de luz que se acercaban, constantes e implacables. La autopista se extendía ante él en una línea plateada,
interminable y silenciosa bajo el amanecer. Henry conducía sin rumbo fijo, con el camión zumbando en silencio y el viento entrando por las rendijas de la vieja ventana. No había dormido, no había comido, ni siquiera había pensado en nada excepto en una cosa: terminar lo que había empezado. Los documentos habían desaparecido, los habían robado, pero el oro y las fotografías seguían con él. Eran prueba suficiente si conseguía entregarlos a las personas adecuadas. La advertencia del abogado resonaba en su cabeza junto con el mensaje de texto del número desconocido, el que decía que no podía estar protegido. Quizás eso era cierto. Quizás la protección ya no importaba. Lo que importaba era que la verdad no desapareciera con él. A media mañana volvió a cruzar a Des Moines. La ciudad despertaba. Coches en las calles, gente apresurándose al trabajo, el olor a café saliendo de las puertas abiertas de las tiendas. Se sentía extraño estar entre ellos, ver el mundo moviéndose con normalidad mientras el suyo se había desmoronado. Aparcó detrás de la biblioteca pública, dejó el oro guardado en la camioneta y entró para usar el ordenador público. La máquina era vieja, la pantalla parpadeaba ligeramente, pero se conectó. Abrió una cuenta de correo electrónico con un nombre falso, adjuntó las fotografías que había tomado de los documentos y las envió a todas las direcciones gubernamentales que pudo encontrar, al Tesoro, a los archivos nacionales, incluso a algunos periódicos. Cuando envió el último mensaje, una extraña calma se apoderó de él. Pasara lo que pasara a continuación, el secreto ya no estaba enterrado. Afuera, el aire se sentía más fresco. Caminó de regreso a la camioneta, se subió y encendió el motor. No se dio cuenta del sedán negro estacionado 3 autos detrás de él, hasta que éste salió 2, y lo siguió por las estrechas calles de la ciudad. Su pulso se aceleró. Giró 2 veces, luego 3, tomando curvas al azar, y el sedán lo siguió cada vez. Finalmente, en un semáforo, pudo ver claramente al conductor con gafas de sol oscuras, un traje impecable y la misma cara que había aparecido en su granja días antes. No esperó a que cambiara la luz. Los neumáticos chirriaron cuando giró bruscamente hacia una calle lateral y luego hacia la carretera, en dirección sur, alejándose de la ciudad. El sedán lo siguió durante varios kilómetros antes de desaparecer en la distancia. Condujo hasta que la ciudad dio paso de nuevo a tierras de cultivo, con el horizonte abierto e infinito, el cielo pálido con los primeros indicios de la primavera. Cuando finalmente redujo la velocidad, se encontraba cerca de la antigua línea de ferrocarril al oeste del condado, donde ya nadie iba. El aire olía a tierra y hierro. Aparcó junto a un cobertizo abandonado y apagó el motor. Durante mucho tiempo, se quedó allí sentado, escuchando el silencio. Sabía que no podía huir para siempre. El abogado tenía razón en una cosa. El gobierno se lo quedaría todo, pero lo mantendrían con vida. Era hora de poner fin a todo de una vez por todas. Al atardecer, condujo de vuelta al pueblo más cercano y se detuvo en la comisaría local. El mismo joven ayudante del sheriff de antes levantó la vista, sorprendido. Henry le dijo que tenía algo para las autoridades, algo importante. En menos de una hora, se hizo una llamada a las oficinas estatales y al anochecer, habían llegado 3 vehículos sin distintivos. Hombres con chaquetas federales entraron en silencio, con expresiones que mezclaban la sospecha y la curiosidad. Henry entregó los lingotes de oro, las fotografías y su relato escrito. Lo fotografiaron todo, lo sellaron en cajas numeradas y le pidieron que describiera exactamente cómo había encontrado el dinero dentro del Titan. El proceso duró toda la noche. Por la mañana estaba sentado en una habitación sencilla frente a un hombre con traje gris que se presentó como investigador del Departamento del Tesoro. El tono del hombre era mesurado y deliberado. Le preguntó por los documentos, por los fajos desaparecidos, por las personas que se habían puesto en contacto con él. Henry le contó todo lo que sabía sobre Sarah Keller, sobre Joe Harris, sobre las amenazas. Cuando terminó, el hombre cerró su cuaderno y dijo en voz baja: «Hizo lo correcto, señor Cole. Lo que ha descubierto nos ayudará a cerrar una investigación que lleva abierta más de 100 años». Pasaron varias semanas después de eso.
La granja de Henry se convirtió en una zona restringida, acordonada con cinta federal. Los camiones iban y venían, transportando hombres y equipos. Abrieron el Titan pieza por pieza, documentando cada placa atornillada, fotografiando cada soldadura. Dentro de la caldera, encontraron rastros de compartimentos que Henry no había descubierto. Cavidades más pequeñas donde antes se habían almacenado documentos, pero que hacía tiempo que se habían descompuesto. La recuperación se convirtió en una historia que se susurraba en los pasillos del gobierno, aunque oficialmente no existía nada. El caso fue clasificado y archivado con un nombre en clave que nunca llegaría a conocer. Una mañana, un agente federal acudió a su apartamento temporal en Des Moines con una carta del Departamento del Tesoro. Era el reconocimiento oficial de su papel en la recuperación de bienes históricos del gobierno de los Estados Unidos, junto con un acuerdo legal por valor de $6,5 millones. Henry se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. El peso de todo aquello le parecía irreal. No fue el dinero lo que le impactó, sino la irrevocabilidad del hecho, el cierre de algo que había definido su vida durante meses, quizá durante más tiempo. Con la recompensa volvió a comprar su granja. Lo primero que hizo fue reconstruir el granero, sustituyendo las tablas podridas por otras nuevas, fuertes y pálidas contra el cielo. Pero dejó intacto el lugar donde había estado el Titan, un trozo de tierra que aún conservaba las profundas huellas de sus ruedas. Cuando el gobierno finalmente le devolvió lo que quedaba de la máquina, una carcasa desnuda de acero y remaches, la hizo montar allí sobre una base de piedra. Le dieron permiso para conservarla como monumento histórico en reconocimiento a su servicio público. Colocó una pequeña placa en su base. Titán 1918, encontrado en silencio, devuelto en verdad. Los años siguientes fueron tranquilos. La granja volvió a prosperar. Contrató trabajadores, restauró los campos, plantó nuevos cultivos. Pero a veces, cuando la luz incidía sobre el metal de la manera adecuada, aún podía ver el fantasma de su vida pasada, el brillo del oro escondido. La sombra de hombres muertos hacía mucho tiempo que guardaban su secreto. Los niños de la escuela cercana venían a verlo, y sus risas resonaban en el patio. Y él les decía que a veces el pasado se esconde en los lugares más inesperados, esperando a alguien lo suficientemente valiente o tonto como para escuchar. Entonces, una tarde de primavera, mientras el sol se ponía en el horizonte, llegó una carta a su buzón. El sobre no tenía remitente, solo un matasellos europeo. Dentro había una sola página escrita con una letra antigua y cuidada. Has hecho lo que otros no pudieron. No solo has restaurado lo que se había perdido, sino lo que se había robado de la memoria. Mi abuelo sirvió bajo el mando del capitán Hughes. Él te habría dado las gracias. Considera esto como su agradecimiento. Estaba firmada con un nombre que Henry no reconoció, seguido de un pequeño símbolo, una corona y una estrella. La misma insignia que había sido estampada en los lingotes de oro. Dobló la carta y la guardó en la misma caja donde guardaba el certificado del tesoro. Esa noche, se sentó en el porche, observando las luciérnagas elevarse sobre los campos, la silueta del Titán recortándose oscura contra la luz que se desvanecía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Sabía que aún había cosas que nunca entendería. ¿Por qué se habían llevado el mapa? ¿Quién era realmente Sarah Keller? ¿O qué había sido de los hombres del sedán negro? Algunos misterios no estaban destinados a resolverse por completo. Algunos pertenecían al tiempo mismo. Cuando se levantó para entrar, miró una vez más la máquina que lo había cambiado todo. El viento soplaba a través de su estructura hueca, llevando consigo un suave eco metálico que podría haber sido imaginación, o quizás algo más. Un último susurro del pasado. Descansa ahora, dijo en voz baja. Has guardado tu secreto durante demasiado tiempo. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, la última luz del día se reflejó en las costillas de acero del Titán, brillando débilmente como oro enterrado. En algún lugar bajo sus cimientos, en lo profundo de la tierra que había visto demasiado, un débil reflejo brilló durante un instante antes de desvanecerse en el suelo. Henry no lo vio, y tal vez fuera mejor así.
La Tierra tenía su propia forma de guardar un último secreto. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte. Hay mucho más por venir. Dale al botón me gusta para ayudar a más gente a descubrir estas historias ocultas y comparte este video con alguien a quien le gusten los misterios y los descubrimientos. Y antes de irte, echa un vistazo a nuestra próxima historia. Otro increíble secreto de la vida real esperando a ser descubierto.